Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otra sesión de estudio de Tania en español, como siempre con nuestro libro. Eh, Vamos a continuar y a finalizar el capítulo 16. Estamos en la página 83 en el hebreo, en uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de abajo para arriba. Y donde dice Kaf, Vav, VZ. VZ. Y en el español estamos en la parte donde el símbolo, en la página 84 donde dice TV 26. Entonces, como siempre, el enlace a la versión española va a estar en la descripción y las personas que tienen el libro pues pueden leer la traducción del libro. Los que entienden hebreo pueden leer en el hebreo. Yo voy a leer en el hebreo y traduciendo según mis posibilidades para poder ir intercalando, obviamente, pues mi comentario y lo que yo puedo aportar. Entonces, vamos a simplemente recapitular un poco lo que habíamos hablado ayer en la sesión anterior. Hablamos de la manera que tiene el Benoni, la persona ordinaria, para poder servir a Hashem. Hablamos obviamente del que sirve, el que no sirve, pero bueno, hablando ya de servir, entonces estamos en el hecho de que el servicio consiste en poder acceder, en poder pronto despertar un amor y temor a Hashem, aunque sean intelectuales, eh, a través de la meditación y la contemplación en la grandeza de Hashem, en la creación, etcétera. Y si no, en lo más mínimo es acceder al amor y temor de Dios, naturales que existen en el alma de toda persona ordinaria, que, que son herencia de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, de ahí vamos a continuar un poco. De eso habíamos hablado entonces, de ese amor intelectual. Entonces aquí el Alter Rebbe continúa, dice, "Veze Ramuz, Veze Remes Razal", y esta es lo que nos quisieron intimar o nos decir nuestros sabios, desde Juan Baraján, de santa memoria, Beombran, cuando nos dijeron, "Machshava toiva hakodesh baruch hu metzarfa lemaise", que nos dijeron que un pensamiento positivo, un buen pensamiento, el santo bendito sea Hashem, Dios, lo une, lo conecta a una acción. Behava leile meimar. Entonces, el texto en lugar de usar ese tipo de frase, debería haber dicho, Maile olav akosuf ki ilu asa. Podría haber dicho, la Torah lo considera como si lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos diciendo, nuestros sabios dijeron, un buen pensamiento, una buena intención, para decirlo en las palabras que tengamos, una buena intención, Hashem lo junta con una buena acción. Entonces, Altero dice, "Pero ese tipo de lenguaje está diciendo como que las cosas están desconectadas y Hashem dice que las tiene que unir. Que por un lado tuve buena intención y por otro lado es una buena acción, pero que no hay conexión entre las dos. Entonces, dice el Alter Ego aquí, si estamos hablando de que una buena intención es algo positivo en sí mismo, entonces nuestros sabios pudieron haber dicho, cuando una persona tiene la buena intención de hacer una buena acción, desde ya se le considera como si la hubiera hecho. Y, y eso es, porque eso es lo que se entiende un poco de esa frase. Entonces el Alter Ego aquí va a entrar ahora a explicarnos por qué en realidad nuestros sabios utilizan esa fraseología. Entonces dice así, ajá, "Ela ha'inyan", lo que pasa es que el asunto, כי דחילו ורחימו, שבאיסגלוס ליבוי, הם המסלבשים במעשה, המצוויס. Dice, porque lo que estamos hablando es de que el temor y el amor a Dios, que están revelados en su corazón, ellos son
los que se visten, ¿ok? En la acción que la persona toma. Leajayoisam, lefarja leila. Y les dan vitalidad para volar y subir arriba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando una persona, en consecuencia de su meditación y contemplación en la grandeza de Hashem, eso lo motiva a, como habíamos dicho ayer, eso lo motiva a hacer las acciones de la mitzvot, estudiar Torah y hacer mitzvot. Eso habíamos hablado ayer de que el hecho de que aunque el amor y el temor fuera solo intelectual, en el Benioní, en la persona ordinaria, se considera un servicio perfecto. ¿Por qué? Porque el resultado es que lo motiva a hacer mitzvot, a estudiar Torah y a no transgredir. Entonces, eso es de la parte que hemos estudiado ayer. Aquí estamos diciendo ahora que la persona que sí logra, ¿ok? La persona que sí logra contemplar y crear un amor y un temor de Hashem, que no son solo intelectuales, sino que también se sienten en el corazón, en el centro pasional, donde están los sentimientos. Entonces, es un poco de sentimiento. Entonces, esos sentimientos de amor y temor a Hashem, como dice el Zohar, son las alas que permiten que nuestras buenas acciones se eleven a los mundos superiores. ¿Qué quieres que se eleven a los mundos superiores? Bueno, luego vamos a explicar un poco eso, pero por ahora cuenta entender que la intención, y este es mi comentario, ¿ok? Cuando digo subir a los mundos superiores, es el hecho de que eh, de cuán conectados está nuestro estudio de la Torah y nuestros mitzvot con la voluntad de Hashem. En el sentido de que, si pensamos, ¿qué quiere decir? Si los cuatro mundos, Atzilut, ¿ok? Emanación, Yetzirah, formación, perdón, Atzilut, Briah, creación, Yetzirah, formación y hacia acción. Entonces, este es el mundo de la acción. De hecho, en este mundo está dividido en dos, en acción material, acción espiritual. de- si vamos de abajo para arriba, entonces sigue Yetzirah, que es el mundo de la formación, Briah, que es el mundo de la creación, y Atzilut, que es el mundo de la emanación. Más arriba de Atzilut ya estamos hablando de Hashem en su esencia, que no tiene manera de ser descrito. Pero en este sentido lo que estamos hablando es qué queremos decir con esos mundos. Entonces, mundos no es un lugar, obviamente que no estamos hablando de un lugar, y no es necesariamente que estamos hablando de dimensiones. Podemos pensar un poco eso como procesos. Entonces, la voluntad, cuando hablamos de la voluntad de Hashem, cuando estamos emanación, cuando algo emana, es algo que está emanando de la fuente, está todavía en ese sentido lo más pegado, lo más cercano a la fuente. Estamos hablando aquí de la voluntad de Hashem, lo que está más cerca a lo que en realidad Él quiere. Y conforme vamos descendiendo, nos vamos alejando de esa voluntad primordial. ¿Por qué? Porque hay que crear las condiciones para que esa voluntad exista. Si yo quiero vivir en una casa, yo tengo que construirla, tengo que adquirir un terreno, tengo que contratar gente, comprar materiales. Entonces, todas esas cosas no son parte, son parte de la infraestructura para que mi deseo primordial de vivir en la casa pueda cumplirse. Entonces, cuando yo hablo de que cuando tengo temor y amor de Hashem, eso permite que mis acciones de las mitzvot y mi estudio de la Torah se eleven a los mundos, supremos espirituales. Entonces, en mi comentario, dice, eso es lo que yo, como yo lo entendí también de mis maestros, de mis rabinos, estamos hablando de cómo, de cuán cerca está lo que yo hago y lo que yo estudio a hacer la pura, a la pureza de la voluntad divina. Entonces, Hashem quiere, es cierto, Hashem quiere que yo me ponga tefilín. Puedo
ponerme tefilín. Por ejemplo, puedo comprar los tefilín más baratos, más sencillos, más diminutos, más etcétera. Y puedo llegar y ponérmelo rapidito y decir Shema Israel y ya, y se acabó. Hice la mitzvah de tefilín, la hice, la cumplí. Ahora, ¿cuán cercano está eso de la voluntad primordial de Hashem cuando Hashem tuvo esa voluntad, ese deseo de que un judío se ponga tefilín? Comparado, por ejemplo, con un judío que estudió las leyes de los tefilín, entiende las leyes de los tefilín, se prepara, se lava las manos, compró tefilín mehudarot, o sea, de muy buena calidad, de un buen tamaño, se los pone en la mañana, hace todo el resto de la mañana con los tefilín, y entonces, ya esa acción está más cercana todavía de la voluntad primordial de Hashem, de cuando él se despertó en su voluntad, que él quiere que un judío se ponga tefilín. Si ahora estamos hablando de una persona que más que eso también estudia la parte interna mística de la misma tefilín y entiende cosas supernas y místicas de la voluntad tefilín y puede hacerlo con muchas intenciones místicas y se pone los tefilín. Entonces, otra vez, está elevando la mitzvah, la acción que él tuvo, a una parte todavía más cercana a la voluntad primordial de Hashem. Y tenemos que acordarnos que todos esos mundos que llamamos mundos tienen infinidad de niveles, porque hay infinidad de maneras de hacer las cosas. Entonces, así es como lo podría explicar yo, porque obviamente cuando hablamos de estos mundos no estamos hablando de algo material, de algo geográfico, ni siquiera de dimensiones, etcétera, sino es algo que estamos usando palabras en un lenguaje humano para expresar conceptos espirituales y filosóficos que normalmente es difícil de escribir con el lenguaje corriente de todos los días. Después de ese paréntesis, espero que haya servido para aclarar un poco las cosas. Podemos continuar. Entonces, estamos hablando ahora de que si yo hago las mitzvot con amor y temor de Hashem, eso son las alas que le permiten a las acciones de las mitzvot y al estudio de Torah de elevarse. ¿Ok? Lo opuesto es que si yo hago las acciones de las mitzvot y estudio la Torah sin temor y amor de Dios, hice, cumplí mi obligación, no es que no la cumplí, pero no se puede elevar. Hay una historia, hago otro paréntesis, hay una historia del Baal Shem Tov que dice que Baal Shem Tov una vez llegó a un shtetl, a una aldea judía en Europa del Este, y quería entrar a la sinagoga. Y dice que no podía entrar, y no podía entrar, y no podía entrar. Y entonces le preguntaron, maestro, ¿por qué no puede entrar a la sinagoga? Y dice, porque la sinagoga está repleta. La sinagoga está repleta de palabras de Torah y de oraciones y de mitzvot. Y no hay espacio, no puedo, no quepo yo, está lleno. Y entonces uno puede pensar que eso era un halago a esa sinagoga. En realidad lo que el Baal Shem Tov estaba explicando es que el hecho de que la gente sí, ha repetido palabras de Torah, ha estudiado Torah, ha hecho mitzvot y ha rezado y todo, pero si lo han hecho mecánicamente, sin imbuirle ningún sentimiento, entonces no tienen alas para elevarse. Estaban llenando la sinagoga a un punto de saturación, donde una persona espiritual como Baal Shem Tov no encontraba lugar porque ya estaba lleno. Entonces, en eso estamos diciendo, si faltan las alas, pues se queda aquí abajo. Nuevamente quiero nada más recalcar, si estamos hablando de cumplir obligaciones cumplimos, pero pensémoslos también nosotros como seres que somos, seres humanos, como familia que somos. No es lo mismo que yo le pida a un hijo mío si me puede preparar una taza de café y que lo hace con esmero y me la trae con amabilidad, a que la agarre funfuñando, a que sí, me preparó el café, a que me lo dejó allá, que tengo yo que ir a buscar, y me dice, ay, ahí se lo dejé en la cocina o algo así. Es distinto. El café lo hizo. Obedeció, obedeció, pero
¿Cómo está cómo vas a ver ese café y el otro café? Distinto, ¿ah? Entonces, más o menos por ahí vamos. Vamos entendiendo poco a poco y vamos a entender más conforme avanzamos. Disculpen que tome tanto tiempo. Yo creo que son cosas importantes para poder entender los conceptos cabalísticos de una manera en la que nos podemos relacionar con ellos. Ujú. Entonces seguimos acá y dice, Kihaleb hu gamken humri. Dice, porque el corazón, a fin de cuentas, también es corpóreo, ¿no? También es físico. Que she'are varim, igual que los otros órganos del cuerpo. Shehem keili hamaise. Y los órganos del cuerpo son el recipiente de la acción, o sea, son la herramienta con la cual llevamos a cabo una acción. El ashehu pnimi. Lo que pasa es que la diferencia con el corazón y los otros órganos es que el corazón es un órgano interno. Vejayus lahem. Y no solo eso, sino que el corazón, ya que él bombea la sangre a todos los órganos del cuerpo, entonces él les provee vida a todos los otros órganos del cuerpo. Él es fuente de vida para los demás órganos del cuerpo. Pelajen, yahoel, lehislabesh bohem. Y eso le permite al corazón el poder investirse en los demás órganos. O sea, como decir, el corazón puede tener una parte de él, o en este caso podemos decir, contribuye al funcionamiento de los otros órganos. Entonces, los otros órganos no es, todo lo que hagan los otros órganos no lo están haciendo en mérito independiente y propio, sino que lo hacen en mérito de la vida, la vitalidad que les proporciona el corazón. ¿Mm? Dios lohem, gatkin lahaloisin. Y esto quiere decir que si en el corazón yo tengo amor y temor de Dios, yo entonces proveo a las acciones que llevo a cabo con los otros órganos del cuerpo las alas para que puedan elevarse. Ah, adhilu verhimu, ahbat adhilu verhimu, shebesivuno is muhoi, besalumu is liboy, hanal gavhoi, darkehem le maila mi bejinas amaise. Dice, pero, ahora estamos hablando de él. El, el- estamos hablando del el amor y el temor. Bueno, en este caso siempre dice primero el temor y el amor. Entonces, el temor y el amor que desarrollamos en nuestro entendimiento, que está en nuestro intelecto, entonces, el amor y temor intelectual que desarrollamos en nuestra mente y que logramos continuarlo hasta los recovecos del corazón. Ujú. Aún así, Él está, eh, Él está arriba, está elevado. ¿Mm? Y entonces, como Él está elevado, eso permite que pueda descender. Dice, está elevado, Gaf Hudarkehem le maila maila, mi vejina samaise. Por ser intelectual está más elevado que la acción, lo cual le permite fluir del intelecto al corazón a la acción. Ujú. ואי אפשר להם להסלבש בבחינס מייסה המצווה להיות להם בחינס מויכין וחיוס להלויסן לפיר חלילה אם לא ישו הקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן לבחינס המייסה והן נקראות בשם מחשבה טויבה כי אינן דחילו ורחימו ממש בהסגלוס ליבוי כי אם בסבונס מויכוי בסלומוס ליבוי כנ"ל. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice, el hecho de que este amor y este temor, o temor y amor de Hashem, de Dios, que logramos desarrollar a través de la meditación y la contemplación,
a pesar de que está arriba y eso le permite llegar al corazón, en los recovecos del corazón, no está revelado, no está ardiendo en el corazón, está escondido en el corazón, sigue escondido en el corazón. Y a pesar de que eso, eh, el corazón da vida, etcétera, etcétera, a los órganos, todo, pero aquí está diciendo el TRB, aún así, la calidad de este temor y amor de Dios es demasiado espiritual, porque lo que es intelectual, sea como sea, siempre va a ser más espiritual que lo que es físico. Entonces, si la persona que estamos diciendo entiende, si decimos temor de Hashem, entonces la persona entiende en su intelecto el por qué hay que, ya sea que entiende que tiene temor de castigo o que tiene temor de decepcionar a Hashem, que tiene temor de separarse de Hashem, pero todo eso lo entiende, no lo siente. O que estamos hablando del amor, que él entiende que Hashem es bueno y que Hashem lo ama y que Hashem provee y que Hashem es la fuente de toda la vida y que lo entiende, pero no lo siente, no tiene una pasión. Entonces, ¿cómo hacemos para que algo que es espiritual pueda funcionar como alas para algo que es más, vamos a decir, más material? Porque es una acción física que tomé con mis órganos físicos de mi cuerpo. Entonces, si volvemos al ejemplo de los tefilín, sí, me estoy poniendo tefilín, ¿ok? Pero yo no tengo una pasión en mi corazón por Dios, solamente que entiendo que debería tenerla. Entonces, aquí está en el TRB. El entendimiento es lo que llamamos, volvemos a la frase de nuestros sabios, el pensamiento positivo y la buena intención. De hecho, yo tengo la buena intención, ese pensamiento, ese entendimiento. Tevuna en hebreo, podemos traducirlo como entendimiento. Ese entendimiento, producto de la meditación y de la contemplación, ese entendimiento es lo que vamos a llamarle ahora la buena intención. Y por eso decimos que la buena intención, HaKadosh Baruj Hu, Hashem, Dios, lo une con la acción. Entonces, la parte intelectual y la parte física, Hashem las está uniendo para que ese temor y amor de Dios intelectuales puedan, en fin, sí, servir como motor, como alas que impulsen y eleven nuestras acciones a los mundos espirituales superiores. Y aquí entramos en una nota, dice así, acá, nota, como Shkas Bazoyer, como está escrito en el Zohar de Eitz Chaim y también en el Eitz Chaim, que son obviamente obras cabalísticas, dice que la palabra tevuna, entendimiento, oisis, ben, uvas. Son las mismas letras que hijo e hija. ¿Eh? Tenemos Tbuna, que tiene Tav, Bet, Vav, Nun, Hei. Entonces, si tomamos una Bet, ¿eh? y la Nun, es Ben. Si tomamos la Bet y la Tav, es Bat. Y tenemos también una Vav ahí en medio, que está para conectar. Ben, Bat. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Shehen, Dejilo, Verjimo, que estos son el temor y el amor a Dios. Entonces vamos a partir esto un poco así. Estamos hablando de Ben Uvat, es el temor y amor a Dios, producto de, de este entendimiento al que llegamos después de contemplar y meditar. Vilifamim hatvuna yoiredes liyois moichin. Banukva. Dice, y a veces este entendimiento desciende para convertirse en el intelecto, en el cerebro, de
el aspecto femenino. Yo ahorita voy a explicar un poco. ¿Ok? Desde Iranpin, de la eh, pequeña cara, Shehen Oisios, Hatira, Veamisvis, Veamaskiliabin, que estos son, cuando estamos hablando de este Moigen de Nukva, estas son las letras, ¿m? Y de la Torah y los mitzvot, y la persona que está iniciada en las ciencias cabalísticas, pues va a entender. Ahora, yo no estoy iniciado en las ciencias cabalísticas, pero aún así, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estudiar Tania con muy buenos maestros. Entonces, lo que sí puedo transmitir un poco es explicar esto. ¿Qué quiere decir? Primero que todo vamos a decir, ¿qué quiere decir la pequeña cara? Entonces, la pequeña cara, tenemos el intelecto, Chabad, Chochma, Bina, Vedaat, que es Moijen, lo que llamamos Moijen, el intelecto, y luego tenemos las Midot, las emociones, que son lo que llamamos la pequeña cara. Y luego tenemos el elemento femenino, Malchus, el reinado, se llama así la reina, el reinado, que el Malchus, que es lo que da expresión. Entonces estamos diciendo aquí que a veces el hecho de meditar y contemplar en nuestro intelecto produce un temor y amor a Dios, un ben y bat, un hijo y una hija, de temor y amor a Dios, ¿ok? Que pueden pasar. Normalmente el flujo normal sería que de ahí pasen luego por todas las emociones, por la pequeña cara. Pero lo que estamos diciendo aquí es que Yoredes Liois Moijen Ben Nukva pasa directamente al Nukva, pasa directamente al aspecto femenino, pasa directamente a Malhut, a la reina, pasa, se brinca las emociones y pasa directamente al final. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá, que el hecho, entonces, si lo ponemos ahora en contexto de lo que dijimos que el Beinyoini, la persona ordinaria, aunque no haya podido despertar una pasión, un temor y amor de Hashem apasionados en su corazón, y que solo tiene un entendimiento intelectual de que debería tener amor a Hashem y debería tener temor de Hashem, eso logra motivarlo a él a llegar a la acción, brincarse todo el círculo y llegar y hacer, estudiar Torah y, y hacer las mitzvot. Y eso es lo que se llama que Hashem une, conecta la intención buena, la buena intención, con la acción. Eso es un poco en términos cabalísticos. Entonces, vamos a continuar acá después del asterisco. Dice, ah, tziruf ze metzarev HaKadosh Baruch Hu, כדי להעלויס מעשה המצווס ועסק התוira, הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל. Dice, entonces, esta fusión que Dios hace, que HaKadosh Baruj Hu hace, la hace para poder elevar las acciones de las mitzvot y la ocupación en el estudio de la Torah, la cual las hace el Benioin y la persona ordinaria motivada por la buena intención, como discutimos antes. Ad oilam habría. Dice, y esto lo eleva hasta el mundo de Bria, el mundo de la creación. Recuerden que hablamos un poco, entonces es un mundo bastante alto, es un mundo muy espiritual, es un mundo, ¿qué queremos decir esto? Mundo de Bria, entonces estamos hablando de un mundo o una parte del proceso, o de cercanía a Hashem, donde ahí hay más bitul, hay más eh, auto, autoanulamiento, es un mundo donde hay más conciencia de que Hashem es lo único que existe, donde todavía no hay, las cosas han sido creadas, pero todavía no han sido formadas en ese sentido, entonces todavía ellas no se consideran
una entidad independiente, desconectada de Hashem, como nosotros en este mundo, que si nos ponemos a ver, pensamos que somos entidades independientes, autónomas y desconectadas del creador del mundo. Entonces, quiere decir que cuando meditamos y contemplamos en la grandeza de Hashem, esa motivación es suficientemente fuerte para que podamos realizar las mitzvot y estudiar Torah con un sentimiento del mundo de Bria, con un sentimiento de que Hashem es la fuente de todos y que aunque yo soy una creación, tengo un creador y ese es Hashem. Ese- Eso también es mucho mi comentario. Eh, Puede ver que hay mucha gente que lo debata, y yo con mucho gusto puedo contestar a preguntas en los comentarios si quieren preguntar algo. Entonces, seguimos acá y dice así. Ujú. Makim aliyah satoira, la mitzvah y sanaisim alidei dijilu berjimu seichel. Entonces, el Alter Rebbe continúa aquí explicando. Dice, sí, el mundo de la Briá, el mundo de la creación, es el mundo a donde suben, a donde se elevan el estudio de la Torah y las mitzvot que las personas hacen con temor y amor de Dios, intelectuales, ¿ya? No apasionados en el corazón. Asher bisgalus liboy mamesh, aval, veloy haji, nami oilim loilam haitzira. Dice, pero eso estamos hablando de de la temor y amor de Hashem que se derivan de la meditación y que logran revelarse en el corazón. No estamos hablando que es apasionado y fogoso, etcétera, etcétera, pero que sí logran crear un tipo de sentimiento. Dice, si estamos hablando de completamente sin sentimiento, sin que se revele algo en el corazón, sin que de esta meditación logre causar aunque sea un poquito de sentimiento en el corazón, entonces suben hasta el Olam de Yetzira. Otra vez, Yetzira. Entonces, Yetzira quiere decir formación. Entonces, en el Olam Bria hay creación, en el sentido de que eh, eh, ya hay un sentido de creación de cosas que Hashem ha creado. En el Olam de la formación ya es cuando las cosas toman forma. Tomar forma quiere decir delimitarse. Delimitarse quiere decir yo soy yo y tú eres tú y no somos lo mismo. En Bria, yo soy yo, pero tú y yo somos lo mismo, más o menos. ¿Ok? Porque somos todos lo mismo en Hashem. En Atzilus, emanación, no hay yo soy yo ni tú soy tú. No hay solo Hashem. Entonces, cuando estamos hablando aquí, Yetzira, entonces, cuando yo no logro despertar ningún tipo de emoción por Hashem, sino que solamente un entendimiento neto intelectual, entonces ese estudio de Torah motivado por ese tipo de entendimiento y esos mitzvot motivados por ese tipo de entendimiento suben hasta el mundo de Yetzirah, se elevan hasta el mundo de Yetzirah, lo cual si entendemos bien quiere decir que yo entiendo que hay Hashem y que hay que temerlo y que hay que amarlo, pero yo sigo siendo yo. Todavía me siento una entidad autónoma e independiente, pero que reconozco, obviamente, que hay un Hashem que me creó y que me formó, y que hay que servirlo, y que hay que amarlo, y que hay que temerlo, etc. Ahí dije, המסותרים בלב, כל ישראל בתולדותם, como שכסף לכמה barijos. Dice, a ese mundo de Yetzira se elevan todas las misbot que se hacen con el combustible, con la motivación generada por el amor, o sea, en las cuales el amor y el temor que hay no son el amor y temor producto de ese fuego intenso que crea la persona cuando logra, con el poder de su meditación y contemplación, t- encender su corazón, sino que tiene el entendimiento y tiene obviamente el amor y el temor de Dios naturales
inherentes, heredados, que están en el corazón de todo judío. Entonces, con ese tipo de combustible llegan hasta Yetzirah, hasta el mundo de la formación. Yo sé que es un poco complicado lo que vimos, pero espero que si ven el video tal vez una o dos veces puedan entender bien. Estoy seguro que también con la traducción y las notas del rabino Nathan Grumblat en el libro en castellano también se puede entender mejor. Y obviamente que si hay preguntas, pues en los comentarios eh, se pueden dejar comentarios. Los comentarios no se publican automáticamente porque desafortunadamente hay gente en este mundo que no tiene nada bueno que hacer y son capaces de entrar a YouTube y buscar clases como esta que no le están haciendo daño a nadie y poner comentarios odiosos contra el pueblo judío, contra la Torah de Hashem y contra el Estado de Israel. Y aquí no estamos para eso, estamos aquí para aprender y para ser mejores personas. Entonces, sus comentarios sí se reciben, sus preguntas sí se reciben y yo con mucho gusto los publico y los contesto. Así que aquí estoy a su disposición. Esté muy bien. Hasta luego.